Hola protegianos, este mapa de esta semana requiere un vídeo porque veréis que es un poco complicado y entonces os voy a dar unas pinceladas de cómo interpretarlo. Y cuidado, si quieres hacerlo por tu cuenta no veas este vídeo porque finalmente acabo enseñando la solución, así que si quieres inténtalo primero y después ves el vídeo. Porque además este vídeo es muy importante porque os voy a explicar otro pequeño truco para detectar una falla inversa o una falla directa una vez que la dibujamos. Hay veces que no nos queda muy claro cuál es el labio que apoya y el labio que no apoya y entonces os voy a enseñar otro truco para saber cuando una falla es inversa y directa una vez que la hemos dibujado. Venga, os lo explico. Lo primero que nos tenemos que fijar en este mapa es por dónde nos piden la línea de corte, que nos la piden por un sitio un poquito raro, aquí abajo de todo, de X a Y. Veremos que esto va a suponer un problema a la hora de representar este pliegue de aquí, porque voy a tener que trasladar de forma imaginaria este eje de simetría hasta aquí abajo, pero eso lo explicaremos después. Si queréis podéis incluso practicar cuando terminéis de dibujar el corte o por esta línea de aquí, podéis practicar a hacerlo por justo el medio, que va a ser mucho más fácil y ver cómo os queda. Bien, lo primero que he hecho es dibujar los ejes de simetría porque evidentemente vemos las formas de medio melón que ya conocemos y he detectado que pues, un eje de simetría debe ir por aquí. Es un poco difícil de ver porque hay una línea discordante que es esta de aquí, que es una capa que está a mayor altitud y que corta en esta zona de aquí, por ejemplo, el estrato C tapa su trama. Por eso sé que es discordante, la he pintado de rosa. Al ser discordante está tapando parte de este eje de simetría y hace que lo veamos con un poquito más de dificultad, pero aún así podemos ver que por debajo de esta capa está esta especie de medio melón. Por aquí también lo podemos ver por estas formas de H que tenemos aquí, pero en este caso me dificulta ver esta zona del eje, esta otra línea que hemos detectado que es una falla. Está difícil de ver porque no se ve claramente cuál es el labio elevado ni el labio hundido, pero vemos que aquí se repiten los estratos, pero no con respecto a un eje de simetría, sino que hacen una forma un poco extraña. Y eso es porque esta zona está fallada y lo podemos ver claramente porque aquí se rompe esta forma de H que se tendría que repetir hacia aquí. Estos estratos a priori no sabemos muy bien cómo buzan, pero si nos fijamos en la leyenda vemos que son C y B. Son C y B, por lo tanto es parte de este eje de simetría que está fallado. Después he localizado la zona del río, que ya no la pinto para no complicaros mucho la visualización del dibujo, pero el río va por aquí y en esta zona del río miro hacia donde apuntan los estratos y en función de esto he detectado que este flanco buza hacia la izquierda y este buza hacia aquí. Esto se trata de un sinclinal, esto se trata por lo tanto de un anticlinal por el mismo motivo y este de aquí se trataría de un sinclinar porque también vemos que apuntan hacia el mismo lado. La falla vemos que también no es recta, también vamos a tener que ver hacia dónde buza. Pero, ojo, la falla no va a cambiar el buzamiento de este flanco de aquí, ¿vale? Por lo tanto, si aquí buza hacia la derecha, aquí también buza hacia la derecha. Bien, aquí veis que os he marcado los 4 flancos de los que tenemos que calcular los buzamientos y la zona donde podemos buscar los buzamientos en el flanco 1 es en toda esta zona de aquí, aunque esté fallada no va a variar el buzamiento de este flanco, las fallas no varían el buzamiento. En este caso, el flanco 1 yo lo he calculado aquí en la línea de 400 y la de 300, aunque tenéis muchísimos puntos. El flanco 2 iría de aquí a aquí y lo he calculado en esta zonita. Aquí tenemos la línea de 300 y aquí la horizontal de 400. Fijaros lo que he hecho con este eje de simetría. Lo he bajado de forma discontinua atravesando la línea discordante hasta que corte con mi línea de corte y así sé yo más o menos dónde tengo que bajar ese eje de simetría para dibujarlo debajo de esta discordancia. He hecho lo mismo con este sinclinal de aquí. También he bajado de forma discontinua el eje hasta que toque con mi línea de corte y yo sé que aquí es donde tendré que dibujar mi eje de simetría, ¿vale? El flanco 3 va de aquí a aquí y yo he usado para calcular los buzamientos esta zona de aquí, la línea de 400 y la línea de 500.
El problema viene cuando queremos calcular el buzamiento del flanco 4, que como está tapado por toda esta discordancia, no lo vemos. Como no lo vemos, directamente yo lo que he hecho es inventarlo, darle el buzamiento del flanco 3 y ponerlo en sentido inverso, porque aquí sí que sé que va por este piquito de aquí hacia la izquierda. Por lo tanto, el flanco 4 nos lo vamos a inventar directamente. Otro sitio donde hay que calcular buzamientos es en la falla, aunque es muy difícil de calcularlos porque es una falla prácticamente vertical. Fijaros que las horizontales de plano o líneas de contorno estructural son sinónimas estas dos palabras. Están muy pegaditas. Aún así, yo he encontrado aquí dos puntitos de la línea de 400 y uno de la línea de 300. No os he dibujado la LPM para no complicar el dibujo aquí, pero al medir sobre la línea menor hacia la mayor, esta línea se abrirá hacia la izquierda, así que yo sé que esta falla buza hacia la izquierda. También lo podría haber intuido por esta ligera curva que hace la falla hacia la izquierda en la zona del río, pero lo confirmo con las horizontales de plano o líneas de contorno. Y ya por último, aunque estos estratos discordantes parecen horizontales prácticamente, no lo son porque justo estas dos curvas, este punto aquí y aquí, la curva de 700 corta en dos puntos, y también he podido encontrar un poco de refilón, un tercer punto en la línea de 600. Si uniésemos desde la menor hacia la mayor, veríamos que estas capas se abrirán hacia la derecha, por lo tanto su sentido es hacia la derecha. Veis que las horizontales de plano o líneas de contorno están muy separadas entre sí, y esto también os da una pista de que cuando están muy separadas el buzamiento va a ser pues prácticamente cero, y cuando están muy juntas pues el buzamiento va a ser prácticamente 90 grados, para que os vayáis haciendo una idea. Bien, y recordando un poco el videotutorial donde explicábamos cómo detectar el labio elevado y el labio hundido en un pliegue fallado, pues este es el caso. Aunque se ve un poquito más difícil, se consigue ver igualmente. Nos encontramos en un sinclinal. Buscamos una capa a ambos lados de la falla y vemos que donde esa capa se hace más ancha, se separa. En el caso de un sinclinal, esto será el labio hundido y este será el labio elevado. Así que ya a la hora de empezar a dibujar, aunque ya el propio dibujo nos lo va a dar, sabríamos que esto sería el labio hundido. Y repasando otro truco que también os expliqué, también podríamos detectar cuál es el labio elevado y cuál es el labio hundido. Os lo explico en esta zona de aquí arriba. Si trazamos un circulito que coja a ambos lados de la falla a dos materiales, buscamos cuál es el material más antiguo, que en este caso, por la disposición de que sabemos que es un sinclinal, el estrato más antiguo es el C, donde está el material más antiguo es el labio elevado. Así que de las dos formas podemos descubrir cuál es el labio elevado y el labio hundido de una falla. Y otro truco que vamos a aprender hoy es cómo saber si una falla es inversa o directa, cuando a veces pues no se ve claramente cuál es el labio elevado y cuál es el labio hundido. Estoy hablando una vez que la hayamos dibujado. Entonces, una vez que la hayamos dibujado en nuestro papel milimetrado, tenemos que fijarnos que si es una falla inversa, el plano de falla, que es este de aquí, buzará hacia el labio elevado, buzará o se inclinará hacia el labio levantado. Lo voy a pintar con una flechita para que veáis cuál es el movimiento, ¿vale? Si buza hacia o se inclina hacia el labio elevado, es una falla inversa. Vamos a verlo en la falla directa, ¿vale? En este caso, cuando el plano de falla se inclina o buza hacia el bloque hundido, se trata de una falla directa. Os lo pinto también para que lo veáis. El plano de falla se inclina o buza hacia el labio hundido. En este caso se trata de una falla normal o directa. Aquí tenemos la solución del mapa ya dibujada, y en este caso el truco que os acabo de explicar no sería necesario, porque si por ejemplo pintamos este estrato B a ambos lados de la falla, vemos claramente que este es el labio elevado y que el labio elevado no apoya en el plano de falla, así que se trataría de una falla directa. Pero si por lo que fuese no viésemos bien cuál es el labio levantado y cuál es el labio hundido,
En este mapa os voy a explicar el truco que os acabo de comentar. Y es que vemos como el plano de falla se inclina o buza hacia el labio hundido. Se inclina o buza, lo voy a pintar de rojo, hacia el labio hundido. Por lo tanto, como se inclina o buza hacia el labio hundido, se trata de una falla directa. Este truco os va a ser muy útil en muchas otras ocasiones en las que no es tan fácil de identificar si se trata de una falla directa o inversa. Otra de las cosas que siempre nos trae de cabeza es cómo dibujar el otro lado de la falla cuando no tenemos puntos de corte. Y en este caso, además, cómo dibujar el pliegue cuando en realidad no tenemos puntos de corte con la línea topográfica, porque básicamente está tapada por esta discordancia. En este caso es muy fácil, porque fijaros, a este lado de la falla tenemos la potencia de este estrato, del estrato B, y también tenemos la potencia del estrato C, porque básicamente teníamos estos puntitos de corte. Entonces, lo único que tenemos que hacer es prolongar la potencia de B, que la he marcado esta flechita en rojo, trasladarla aquí, aquí, aquí y aquí, y dibujar el estrato con la misma potencia a ambos lados de todos los flancos. Lo mismo con el estrato D. Tenemos la potencia porque teníamos estos dos puntitos, solo lo traslado una vez que haya dibujado D, del que también tengo el punto, pues dibujo, si esto medía 1 centímetro, pues dibujo 1 centímetro y aquí es donde dibujo mi estrato, porque aquí no se puede calcular el salto de falla. Hay que hacerlo a través de las potencias de estos estratos. Después simplemente tenéis que daros cuenta de que hay que bajar los ejes de simetría, lo bajamos y a partir de esta línea empezamos a torcer todos los estratos. Como estos ejes de simetría están tapados por las discordancias, aún así nosotros podemos trasladar esta línea de forma discontinua o imaginaria y entonces con la potencia de C, si mide 1 centímetro, pues al llegar aquí al eje la subimos con 1 centímetro, trasladamos hasta mi línea imaginaria, en este caso hasta mi discordancia, y otra vez, una vez ahí, la volvemos a bajar con 1 centímetro. Aquí también tenemos otro eje imaginario. Llegamos hasta aquí con nuestro centímetro y al llegar al eje lo subimos hacia arriba. ¿Y dónde cortamos el dibujo? Donde se corte con la línea discordante. ¿Vale? Es decir, simplemente aplicando las potencias de los estratos que sabemos de aquí al resto de los estratos, teniendo en cuenta siempre que aquí están las líneas o los ejes de simetría de nuestros pliegues. Venga, pues ánimo y dibujarlos, que este mapa es de los difíciles de dibujar, pero finalmente es como todos.